buenas noches, audiencia de la página de Juchipila, Zacatecas. Hoy estamos muy emocionados con este debut de un nuevo programa, el cual lo queremos enfocar especialmente en deportes para mantener informada a toda la región de Juchipila de, de, de los deportes que se dan en el municipio. Este programa también lo vamos a enfocar especialmente en temas de ciclismo, que es lo que su servidor, como MT Beto, que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, traemos la iniciativa de comunicar el ciclismo, motivar a la sociedad de Chichipila en estos temas de deportes y ciclismo. Y bueno, hoy me acompaña un gran amigo, y digo un gran amigo porque tengo bastante tiempo de conocerlo. Lo hemos invitado el día de hoy a participar en una entrevista, pero no lo traemos hoy como un invitado, lo traemos como colaborador. Mi amigo Ramón García, un ciclista con bastante trayectoria, muchos años en este deporte. Y don Ramón, ¿cómo está? Muy bien, Beto, muy buenas noches. Pues muy contento de estar aquí con ustedes, sorprendido por el equipo, la organización que tienen. Yo no esperaba esto y pues desde ahorita les digo, esperemos que esto sea un éxito porque realmente se van a conjuntar. Si realmente yo pues fui más o menos bueno para la bicicleta, estoy viendo que ustedes son muy buenos para lo suyo. Entonces, nos va a ir bien. Esperemos en Dios. Gracias, don Ramón. Pues vamos a dar inicio con unas preguntas para usted. ¿Cuál fue su motivación o por qué usted empezó en este ámbito del ciclismo, en este ámbito de gran deporte? Bueno, Berno, yo en realidad no sentí ni cuando entré a este deporte, porque mi padre tenía un taller de bicicletas en el barrio de Santa Teresita y él había sido ciclista de uno de los clubes ahí en Guadalajara. Entonces, pues el idioma que yo escuché desde que nací fue bicicletas, 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 ciclismo. Entonces, cuando yo ya más o menos llegué a cierta edad de jovencillo, pues él a veces dejaba un poco la bicicleta y era cuando yo aprovechaba en agarrarle ahí sus cascos, sus guantes y su ropa. Y ahí comenzó mi gusto por la bicicleta. Gracias, don Ramón. Bueno, sabemos que perteneció a muchos equipos de ciclismo importantes a nivel nacional. Uno de ellos, pues, fue el equipo Jalisco, el equipo Club de Guadalajara. Cuéntenos cómo es que empezó en esos equipos de tan gran importancia. Sí, mira, Beto, en sí no hay un equipo Jalisco, es una selección Jalisco. Entonces, yo por casualidad me inicié en el Club Deportivo Guadalajara, porque yo llegué a la Minerva, porque ahí me decían que se juntaban los domingos. Yo llegué, vi un grupo, me acerco a ese grupo, les dije que si podía ir con ellos, me dijeron que sí, nomás hasta atrás para que no vayas a ocasionar una caída. Está bien, ¿verdad? Y ese es el Club Guadalajara, y comencé. Después, pues así se comienza y después ahí va uno poco a poco escalando, si es que tienes facultades, si es que te aplicas, o es que te gusta, o es que Dios te ayuda. Gracias, don Ramón. Pues bueno, en toda esta trayectoria que usted tiene, que tuvo en ciclismo y que tiene actualmente, ¿no? Sabemos que muchas veces se subió al podio con los primeros lugares, ¿no? Sabemos que se coronó victorioso en una de estas competencias llamada el kilómetro contrarreloj. Queremos saber para la audiencia que nos está siguiendo, ¿en qué consistió este reto, esta competencia de la cual usted pues salió victorioso, se coronó victorioso? Mira, Beto, en el ciclismo hay campeonatos estatales, nacionales, y hay ciertas pruebas. Antiguamente había nada más la categoría de bicicletas de turismo, que era vamos, el cimiento para que muchos ciclistas de ahí salían a bicicletas de sport. Nada más había turismo y sport. Entonces yo comencé en sport, pero había que ir comenzando ahí para
llegar, porque se me fue la idea de cuál era la pregunta. Kilómetro contra reloj. Del kilómetro. Entonces, mira, hay varias pruebas que te digo se corren a nivel estatal, que es la pista está separada, la pista y la ruta. La ruta la conformaban en mis tiempos lo que era el Gran Fondo y lo que era el campeonato pues el medio fondo que los 100 kilómetros por equipo. Eran las dos pruebas que había. Y en la pista, ya en la pista, estaba el scratch, que es la velocidad, el kilómetro, el 4000 individual, el 4000 por equipos y el medio fondo. Entonces, de esas pruebas son para diferentes tipos de físicos, diferentes facultades. Entonces, a mí Dios me premió teniendo más facultades para la pista, por ser más rápido, ¿verdad? Entonces, yo no me desarrollaba muy bien en la ruta. Aunque tuve unos eventos por ahí que me fue muy bien, inclusive a nivel nacional, pero era muy esporádico. Lo mío era la pista, lo que yo me dedicaba. Entonces, para darte una idea, Beto, fíjate, el campeonato nacional, nada más iban por entidades. No era el que quisiera ir como es ahorita. Sí. No, antes. A hoy pagan y pueden ir. El ciclismo ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, para yo correr un campeonato del kilómetro, pues tenía que prepararme meses y meses para la prueba y nunca seguir, porque aunque es un solo kilómetro, pues está lleno de pequeñas partes muy técnicas que tienes que cuidar desde el arrancón, cómo poner la bicicleta, con qué pierna vas a arrancar, cómo vas a jalar los manubrios, cómo debes de respirar, dónde te debes de sentar, o sea, es todo un show de la cuestión esa. Entonces, pues yo llegué a ser campeón del estado, pero en base a esa preparación. Don Ramón, ¿y recuerda qué otros ciclistas participaron en esa competencia o a quién? No, indudablemente, claro que sí. Pues mira, en Jalisco, de los muy buenos, estuvo mi maestro, que fue el encargado de cuando se creó el Ayuntamiento de Guadalajara. El ayuntamiento, la sección de ciclismo del Ayuntamiento de Guadalajara la formó don Ángel Zapopan Romero cuando él fue el primer regidor de deportes en la ciudad de Guadalajara y él fundó el club de ayuntamiento. El encargado de la pista era José Mercado y el encargado de la ruta era Rafael Vaca. Entonces yo tuve unos maestros excelentes, dos muy grandes ciclistas. José Mercado nada más llegó a ser 7 veces campeón nacional de kilómetro y 9 veces campeón nacional del kilómetro. Entonces tuve un maestro que me enseñó todo eso, pero a mí me tocó, siempre a los ciclistas, no sé, nos toca otras parejas. Entonces, pues yo tuve un muchacho que se inició en el pedal fibra, que era Arturo Cambroni, buenísimo, que realmente nunca lo pude superar. Él fue mucho mejor que yo. Ambos corríamos por el equipo Jalisco. Y teníamos también a Roberto Gómez y había el doctor Guillermo Ramos. Había infinidad de ciclistas porque a través del tiempo algunos desaparecen, otros aparecen. Pero sí, todos esos compañeros muy, muy buenos. Gracias, don Ramón. A ver, fue a Colombia a participar. ¿Cómo se llamaba esa competencia, don Ramón, a la que fue? Mira, en Colombia se realizaron, eso ya fue en la parte casi culminante de mi carrera, inclusive fue mi mejor evento en donde yo participé, eran los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos son cada 4 años, igual que los centroamericanos, igual que las Olimpiadas. Están consideradas las Olimpiadas el número 1. El número 2, para América, pues se llaman Panamericanos, abarca todo el continente americano, incluyendo las islas. Y los centroamericanos es de Centroamérica y dejan participar a México porque México, aunque no es de Centroamérica, fue el primero en organizar unos Juegos Centroamericanos. Entonces, para ir a unos Juegos Panamericanos, pues tienes que pasar por todo ese filtro que te comentaba hasta llegar a la selección nacional, donde hay el entrenador nacional designa qué selección, cuáles son los mejores hombres, porque ya te mencioné todo el montón de pruebas que hay, y cada quien vamos a participar en la prueba donde eres el mejor.
Entonces, en esos juegos fueron en Colombia, en la ciudad de Cali. En 1970 perteneció don Ramón al Comité Olímpico. Don Ramón, hablando específicamente del Comité Olímpico, eh, ¿cómo es que se unió al comité en 1970? Bueno, es parte del filtro. Hay corredores, inclusive, fíjate, te voy a comentar, en Guadalajara anteriormente te daban una credencial como miembro de un equipo de ciclismo y cuando te la iniciaban, te la daban de cuarta categoría, o sea que eran los novatos. Y si tú quedabas en la competencia de novatos dentro de los 10 primeros, ya ascendías a la tercera categoría. Para brincar a segunda categoría, tenías que quedar dentro de los tres del campeonato estatal de tercera para brincar a segunda. Lo mismo para brincar a primera. Había infinidad de ciclistas que pasaron toda su vida como ciclistas que no trascendieron más que de segunda categoría, e inclusive hasta de cuarta. Entonces, ahí pasas hasta primera. A veces había un brinco grande cuando eras campeón estatal, entonces te brincabas todos esos filtros. Entonces, tú vas llegando. Hay campeonatos nacionales que eran una vez al año o competencias nacionales donde estaba presente los directivos de la Federación Mexicana de Ciclismo y el técnico te echaba el ojo. Entonces te llamaba al Comité Olímpico, pero no te llamaba a ti, sino que hacía la petición por medio de un oficio a la Asociación de Ciclismo de tu estado y de esa manera te mandaban ya al Comité Olímpico. Y te ibas al Comité Olímpico. Había quien no quiso por su trabajo, por X cosas. Entonces llegabas al Comité Olímpico y a mí tuve la suerte que yo llegué en 1970 cuando el Comité Olímpico se inauguró previo a las Olimpiadas del 68. Entonces a mí me tocó casi estrenar. Entonces, pues era una belleza estar en el Comité Olímpico porque pues nomás te dedicabas a eso. Había dormitorio, estábamos internados. Cuando fue a Colombia, ¿ya estaba en el comité o todavía? Tenía que estar, porque de ahí salen las elecciones nacionales, de ahí salen. Entonces, porque hay preselección. Cuando yo llegué al Comité Olímpico había una preselección y donde éramos más de veintitantos, ¿verdad? Entonces, afortunadamente yo me encuentro con un compañero de México, interno también, compañero ahí, por ejemplo, nos mandaban a entrenar a la Z, que estaba lejos del Comité Olímpico, pues, y entonces él me decía, nos mandaron a hacer una vuelta. ¿Sabes qué? Vamos a dar otra vuelta más. Entonces yo le decía, pero pues nos dijeron que una vuelta. Mira, somos veintitantos y a la selección de México nada más quedan de 10 a 11. Así es que tú sabrás, pues había que trabajar extra para poder quedar. Pues si no, te regresabas. Entonces, para llegar a los Panamericanos es Todo un una proceso. peregrinación. Sí, sí, sí. Muy bien, don Ramón. Estaba hablando acerca de los nacionales, ¿no? Participó don Ramón en varias carreras, ¿no? Y ganó, participó en 5 nacionales y ganó 4 de No, esos. participé creo que un poquito más, un poquito 6, más o menos, 6 campeonatos nacionales, eran cada año. Mi sueño mío era haber sido rutero. Yo añoraba las montañas, añoraba, pero desgraciadamente, pues no tenía unas facultades para ello. Entonces, pero había un italiano que decía que yo me recuperaba muy rápido y me quedé con las ganas de algún día participar en una Vuelta a México. Yo tuve ganas de participar en una Vuelta a México, pero casi a veces se pegaba los campeonatos nacionales, entonces tenía que escoger entre melón y sandía. Entonces prefería yo por los campeonatos donde iba más seguro. Y fueron varios campeonatos, y ahí en los campeonatos nacionales nada más premian a los 3 primeros. Hoy, tristemente, yo veo los podium amontonados de gente, cuando en realidad, pues, en un campeonato nacional nada más premiaban a los 3, y el podio por eso está 1, 2 y 3. Ya un podio con más números, pues ya salen sobrando. ¿Verdad? Bueno, hablando del podio y saliéndonos un poco del tema, ¿usted qué opina digo, las personas que se toman la foto en el podio sin haber llevado toda una preparación, ¿no? Que nada más se sube para tomarse la foto.
Mira, desgraciadamente, bueno, la Federación Mexicana de Ciclismo tiene unos reglamentos, unos estatutos, que realmente casi antes, pues nada más los jueces y los directivos más o menos los sabían. A hoy prácticamente yo casi nadie los conoce. Entonces, hay unas cosas muy malas que ya lo veníamos viendo, que fue degenerando el ciclismo a nivel nacional, donde pues no nada más desconocidos, sino que directivos se suben al podio, buscando el protagonismo, buscando alentados por el ego, cuando le roban la cámara a los que realmente hicieron la competencia. Pero desgraciadamente, te digo, a nosotros los ciclistas viejos nos cuesta mucho trabajo entender al ciclismo actual. En verdad que sí nos cuesta mucho trabajo. Gracias, don Ramón. Eh, don Ramón también fue considerado un ídolo del ciclismo nacional. Tenemos por ahí unas fotos, periódicos, eh, donde triunfó en el circuito Ávila Camacho. ¿Cuál fue su experiencia? Mira, el circuito Ávila Camacho para mí era un escenario muy importante, porque yo nací, más bien me desarrollé en un barrio pegado a la carretera Ávila Camacho, muy cerca a esa circunvalación, el barrio de San Ignacio de Loyola. Entonces, desde chiquillo, ahí, entonces, pues ahí tenía todos mis amigos, ahí tenía mi novia, que es mi esposa, toda. Yo quería siempre que corría en el circuito Ávila Camacho, pues ganar. Y desgraciadamente lo que más buscas es lo que más se te niega. Entonces, no se me daban los triunfos. Aunque anduviera muy bien, buscaba tanto la carrera yo que no quería que nadie se me fuera. Hacía las cosas mal, no se me daba. En esa ocasión que Dios me bendijo y el trabajo que se realizó en el Comité Olímpico, esto fue en el 1972. Entonces yo traía muy buena preparación y se me dio que gané 3 circuitos seguidos ahí en Ávila Camacho. Entonces, fue para mí, pues, muy bonito, muy significativo, pero aparte hay una cosa, es como en todo. A un deportista lo que tiene que buscar es agradarle al técnico. Si no le caes bien al técnico, porque no lo obedeces, porque X cosa, ya no hiciste nada. Entonces, pero también tienes que caerle bien a los medios de comunicación, tienes que tener ese ángel, esa chispa que te da. Hay el deportista muy bueno, pero es apático. Entonces, yo tenía la fortuna que pues yo el ciclismo lo hice siempre por gusto. Y había un reportero que le gustaba mucho como yo corría y como él. Entonces, pues hablaba a veces muchas mentiras. Esa fue una de sus mentiras que ídolo nacional. No, arriba de mí pues, había un montón, pero bueno, se sentía bien bonito. Sí, que lo mencionen, Sí, sí, en que lo verdad que sí. mencionen en el periódico, no. Sí, sí. Muy bien, producción, no sé si vamos a invitar a nuestra audiencia de la página de Juchipila que se encuentran conectados. Si, si son gustosos de enviarnos sus preguntas para don Ramón, para que en un momento más producción nos las haga llegar, ¿no? Don Ramón, ganó también la prueba de los 4000 metros individuales, ganando una medalla de oro. Tenemos fotografías de eso. Platíquenos acerca de esa competencia. Fíjate que afortunadamente fueron más o menos yo fui un ciclista completo, más o menos completo. Corría ruta, corría todo, llegué a quedar en una vuelta de 4 días en Guadalajara, quedé en segundo lugar, a unos segundos del ganador que fue Manuelito Vaquera, en paz descanse, pero lo mío, las pruebas que mejor hacía era el kilómetro y el 4000, 4 kilómetros. Y el 4 kilómetros son individual o por equipos. Esa fue la prueba que yo fui a correr a Colombia. Y la corrí con 2 compañeros grandísimos ciclistas que pues ya no viven, que son Agustín Alcántara, Francisco Javier Huerta y el otro, el Pollito Antonio Hernández, que tiene una página muy exitosa en la Ciudad de México, y y fuimos los 4 que corrimos en Colombia. Entonces era la prueba que más se me daba a mí, el 4000, y duraba mucho tiempo yo buscando a nivel estatal.
pues llegué a ganar, ¿verdad? Los campeonatos estatales. Pero yo soñaba, porque yo era el eterno segundón, sacaba muchas medallas de plata. Y una vez le dije yo a José Mercado, le dije, híjole, ya me dan ganas de cambiar mi montón de platas por una de oro. Hasta que ya casi a los 28 años lo logré. Lo logré gracias a esos grandes ciclistas que en esa ocasión, en el 4000, corriendo por Jalisco, me tocó a Rubén Camacho, ya desaparecido Rubén, Francisco Javier Huerta, Francisco Vázquez, el dueño de Bicicletas Base de Guadalajara, y un servidor. Fuimos el equipo y quedamos campeones nacionales. Esa es la medalla que ganamos de oro, ¿verdad? Sí. Usted, pues, tenemos por ahí una fotografía donde tiene muchas medallas. ¿Qué se siente haber logrado tanto en este deporte, don Ramón? Fíjate que, pues es un gusto muy grande porque yo ganaba una medalla. Me fue gané muchas en un campeonato nacional que fue juvenil. Eso se fue en la ciudad de León como juvenil. Y fue la historia muy bonita, porque yo, para llegar a destacar en la bicicleta, tuvieron que pasar 4 años. Yo no destacaba, no podía, no, simplemente no podía. Llegó el día que, pues, inclusive me retiré del ciclismo una temporada, regresé, me empezó a ir muy bien, caí en manos de José Mercado, me metí a la pista y empiezo yo, se iban a correr unas selectivas para ir a unos campeonatos nacionales juveniles a León, Guanajuato. Y le dice José Mercado al presidente de la federación, de la asociación, don Raimundo Rodríguez, le dijo, llevo nada más 8 corredores. Dijo, llevan muy pocos. Dijo, sí, pero es que llevo uno que me corre varias pruebas. Dijo, ¿quién es quién es esa maravilla? Dijo, es Ramón García. Dijo, como yo había estado con él en el Sí. Guadalajara, dijo, ni te embarques, no te atengas a Ramón, yo lo conozco. ¿A quién más, a qué lo llevas? Dijo, entonces Mercado me dijo, ¿sabes qué? Necesito que le demuestres que tienes con qué. Se va a correr el campeonato estatal de medio fondo, ahí en Verde Valle, y quiero que desde la salida te vayas. Quiero que le des toda la prueba. Y le di a la prueba y salí, dijo, y si ganas te voy a dar 2 tubulares. No, pues el premio estaba bien bueno. Y salí con todo y me fui. A media prueba me alcanzó Francisco Vázquez, que fue a la Olimpiada de Múnich, ¿verdad? Entonces, Pancho, pues también tenía poco en el ciclismo y me alcanzó, pero se volvió a quedar. Entonces yo gané el medio fondo, el kilómetro, el 4000 individual, la velocidad y la ruta. Todo en los juveniles. Y me voy a los nacionales, a León, Guanajuato. Y allá en León, Guanajuato, en prenacionales, pues cuando gano un montón de medallas y todavía me dieron al mejor ciclista de los prenacionales. Ya para los nacionales me toca ir a León y yo, sin saber, había un ciclista muy bueno, Joaquín Martínez, que es el candidato a ganar el campeonato nacional juvenil de 4 kilómetros. Pero en esa ocasión no iba a Mercado, iba Manuel Gutiérrez, un muchacho con mucha experiencia, porque él había llevado equipos Cóndores a vueltas y todo eso. Pero yo llevaba los consejos de Mercado, la importancia de escuchar los consejos. Me dijo, llévate esto. Y me llevé un montón de discos. Y mientras me tocaba mi turno, estaba frente a la unidad que estaba a 4 kilómetros de León, y empecé yo a ver que conforme iban arrancando los muchachos, el viento estaba soplando a favor. Entonces, lo que hice, quité el disco que tenía, puse el disco más grande que pude con la misma cadena, porque no podía ponerle otro pedazo de cadena, no tenía. Pero entonces le puse, no me acuerdo si me aceptó un 54, en aquel entonces era 51, 52. Y me costó trabajo arrancar, pero cuando eché a volar la bicicleta, empecé a comer tiempo y fui campeón nacional, ¿verdad? Y todo el mundo no la creía, ¿cómo le había ganado? Esto que te estoy comentando, Beto, nunca lo había comentado. La forma de escuchar los consejos y cómo se gana a veces recordando los buenos consejos. Fui campeón nacional y después, con tanta participación en los campeonatos nacionales, pues me iba muy bien. Entonces, cuando venimos de Colombia, fue un campeonato nacional donde gané 4 medallas. Gané Jalisco, estábamos ahí en nuestra casa, porque los campeonatos eran a finales del 71. Y el equipo de los 100 kilómetros
era Quirino Villarruel, Juan Lamas, Heriberto La Pulga Díaz y creo que otro muchacho de la Autónoma. Y un suplente que estaba. Pues faltaba un hombre y faltaba el suplente, nada más había 3. Y como yo me fui en la mañana, porque yo tenía que correr en la tarde el kilómetro, me fui en la mañana a verlo a los muchachos. Cuando me vio José Mercado, me dijo, córrele, y le dijo a Chilo, un gran masajista del equipo Canes, un saludo a Chilo, que si no está por ahí escuchando, y Chilo me llevó en la moto a Santa Teresita y me dijo, vete quitando los zapatos, lo que vayas a quitarte para rápido. Entonces aguantaron un poquito la salida y me llevó y me trajo y corrí los 100 kilómetros. Ahí gané medalla de plata, nos ganó el Distrito Federal. En la tarde, eso fue, terminamos a las 11 de la mañana más o menos, me fui a acostar, descansar un ratito, porque en la tarde me fui al velódromo y quedé subcampeón nacional del kilómetro, lo ganó Arturo Cambroni. Y sí, y luego vinieron las eliminatorias, los 4,000 individual, 4,000 por equipo, no corres y ya no. No. Salen, haces tiempo, quedan los mejores 8 tiempos, se van eliminando hasta llegar. Y de esa manera, en el 4,000 individual, obtuve medalla de bronce, creo que ganó Huerta en esa ocasión, y segundo Alcántara, y tercero yo. Y en 4,000 por equipos quedamos segundo. O sea, Qué fue experiencias, don Ramón. Así se fueron acumulando, Beto. Sí. Pero te quería comentar algo. Tú me decías del gusto. Mira, yo cuando llegaba con un trofeo, una medalla a mi casa, mi mamá era la pura alegría, me besuqueaba, me abrazaba y todo. Y yo pensaba que todo el mundo sabía que yo había ganado una medalla. Pero cuando yo puse mi negocio en la Colonia Constitución, Ajá. a una poquita distancia de donde yo ganaba los circuitos en los circuitos Zapopan, pues vi que nadie me conocía. Dije, ¿de qué se trata esto? Entonces eres famoso en el círculo del deporte que eres. Realmente, por eso el deportista no tiene que sentir, aparte que el deporte es pasajero, ¿verdad? Yo conozco ciclistas, mira, por ejemplo, Saba Cervantes, ganó 3 vueltas México, y tiene, ¿sabes? Como apodo tiene el León Generoso. Es un hombre tan humilde y tan bueno, entonces eso lo hace más grande a un deportista, Sí, ser, no perder el piso. no perder el piso, exactamente. Sí. Muy bien, don Ramón. Pues vamos a enviar unos saluditos a las personas que están conectadas. Sí, Vamos a enviar un saludo a Lupita García, que nos está viendo en esta un abrazo, mija. transmisión. También a Jesús Morán. A Jesús Morán, un abrazote. Ramón Morano, ¿no? Jesús Morán. A Jesús. Y por último a Marcos Ibáñez Torres, que nos está viendo desde Huanusco. Muchas gracias. Muchas gracias por estarnos viendo por ahí. Muchas gracias por el apoyo y bueno, vamos a continuar porque con don Ramón tenemos muchos temas de qué hablar. Sí. Y bueno, ya nos habló don Ramón acerca de todos sus campeonatos que ganó, todas sus medallas que obtuvo y dónde triunfó. Pero otro de los ámbitos que en el ámbito del ciclismo que lo llevó también a ser locutor. Fue locutor de los Juegos Panamericanos. Platíquenos en qué año fue eso y por qué lo eligieron a usted. Mira, Beto, la vida es de casualidades. A veces dices tú, ¿por qué a él? ¿Por qué ahí? Pues son casualidades. El chiste es que estés ahí. En Guadalajara y en todos lados, a veces le dan muy poca importancia a lo que es la pista. Y en Guadalajara había un espacio que no había competencia. Entonces yo quise hacer unas competencias para revivir la actividad en la pista en la universidad, en la unidad deportiva López Mateos, ahí en Guadalajara, ¿verdad? Entonces, pues me llevé un equipo de sonidito, me llevé ahí que íbamos a hacer el evento. Hicimos el evento, pero el evento estaba mudo, silencio. La gente no sabía ni de qué se estaba corriendo, ni de qué. Entonces, pues agarré yo el sonido, porque no hubo el valiente, y les empecé a explicar, pues ¿saben qué? Se está corriendo esta prueba, que consiste en esto y esto, y ahí comencé. Y realmente
empecé a funcionar y gracias a amistades que se me fueron dando, ¿verdad? Entonces, pues yo incursioné al radio porque tengo un compadre que se llama José Trinidad Fajardo, por muchos años jefe de deportes en Notistema, y él me invita como colaborador. Me dice, hablas, pero cuando me invita a un programa que había que se llamaba Pasión Deportiva, que era a las 9 de la noche, y toda la semana, ahí me dejaron el jueves, pero me invitó ya radicando aquí en Juchipila. Entonces yo le decía, compadre, pero ¿de qué voy a hablar? Yo estoy aquí en Juchipila, el ciclismo está allá, no había los medios de ahorita para estar más o menos informado. Dijo, habla de lo que quieras. ¿De qué voy a hablar? Bueno, pero un día casualmente en un premio Zapopan, estaba ahí y vi venir a don Raimundo, el fundador del Club Deportivo Guadalajara de ciclismo, y, y me dio gusto verlo y dije, ahí viene don Ray. Y alguien dijo por ahí, ¿y quién es ese viejo? Me prendió y dije, voy a hablar de los viejos. Y empecé a hablar de ciclistas viejos, de esos que están empolvados, de esos que ya la gente se les va olvidando. Y pues ven a un viejo y dice, yo fui ciclista, pues te ven y te miden. Y dice, pues a mí se me hace que están muy panzón para haber sido ciclista. Pero no recuerdan que todos fuimos jóvenes. Y empezamos a hablar así. Y en una ocasión, Heriberto La Pulga Díaz, un ciclista muy famoso en Jalisco y en México, por haber ido a 2 Olimpiadas. Entonces, me invitó a un circuito Zapopan a narrar ahí, a ponerle ambiente. Y empecé yo ahí y sin yo saber me estaba escuchando un cubano. Y empecé yo a hablar de ciertos cubanos que hicieron una historia, Pipián Martínez, máximo ganador de Vueltas a Cuba, y así quedó. Me vine, estando yo aquí en el negocio, recibo una llamada de parte del CODE, más bien del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos. Me dijeron, oiga, usted, el señor Fulán, sí. ¿Sabe usted de ciclismo de ruta? Sí. ¿Sabe de pista? Sí. ¿Sabe de BMX? Sí. ¿Y sabe ya me dijeron ahí de todo? Pues sí, ¿verdad? Me dijo, pues lo queremos contratar de locutor para los Juegos Panamericanos. Yo pensé que era una broma, pero no. Me dijeron, no, mándenos toda la documentación y como ve, le vamos a pagar tanto. Dije, vamos, a mí yo nunca había recibido un 5 por hacer lo que me gusta. Y de esa manera llegué y ya en Guadalajara, pues vi que me dieron el número 1 y el número 2 se lo dieron a un experimentadísimo periodista, Enrique Romero, ¿verdad? Y preguntaban otros, ¿cómo lo hiciste para llegar aquí? Me dije, pues pregúntenle al de arriba porque yo no sé. Y aparte las pruebas de pista ya habían cambiado. Entonces me tuve que poner a estudiar porque ya no eran las pruebas. Eran las pruebas, pues ya tenían otros nombres, ¿verdad? A las que yo corría. Y de esa manera me tocó, al término de los Juegos Panamericanos, terminamos y yo ya me venía para Juchipila y ya me aborda una personaje de ahí del CODE. Me dice, oye, oiga, queremos contratarlo para los Juegos Panamericanos. Le dije, pues sí. Le dije, pero viene mi compañero, porque yo me recargaba mucho con Enrique. Me dijo, no, usted solo. Bueno, entonces me tocó ser el locutor de los Juegos Panamericanos, que fue la experiencia más hermosa que he vivido en el ciclismo dentro de la locución. Muy bien. Hace radio también, ¿no? Sigo actual, ya tengo más de 25 años en Notistema. Estamos presentes ahí todos los domingos a la 1:20 de la tarde y a las 6:20. Ahí estamos con Martín Navarro y Manuel Trujillo Soriano, que son los encargados del deporte, ¿verdad? Entonces ellos me llaman vía telefónica los domingos y te digo, y hago comentarios pues, del ciclismo actual, por ejemplo, de lo que sucedió este domingo que terminó la Vuelta a Austria, donde la ganó Isaac del Toro, este muchacho de Baja California, ¿verdad? Donde estamos al tanto más o menos a nivel mundial, pero tengo un compañero que es todo un maestro, Luis Villicaña, ¿verdad? Que él sí se la sabe de todas, y él está al tanto de todo.
¿verdad? Tengo a Almita Rojas, que tiene una página de Época Dorada. Tengo al Pollo Antonio Hernández también. Ellos están más metidos a nivel nacional. Como ejemplo, Luis Villicaña, pues no hay otro como él en todo México. En conocimientos, en actualidad, en todo. En todo es el que más sabe. Y yo, pues ahí más o menos, porque el programa dice ciclismo actual y el de los recuerdos. Entonces tengo que estar metido en los dos y también comentando lo que está pasando en la Tour de Francia y cositas de esas. ¿Eh? Muy bien, gracias, don Ramón. Y bueno, queremos recordarle a la audiencia cuál es el propósito de nuestras transmisiones. Queremos seguir impulsando el deporte. Mm, digo, no solamente ciclismo, sino el deporte en general aquí en nuestra región, porque hace falta un medio, don Ramón, donde, Claro. donde la gente se entere, ¿no? Y si gusta platicarles un poquito más de lo que Mira, vamos a estar Beto, trayendo. yo agradecí mucho la invitación porque siento la necesidad de que la gente se motive para practicar deporte, ¿verdad? Y el deporte de la bicicleta es algo que nos gusta y es un deporte. Miren, el mejor deporte que dicen todos que es el mejor deporte físicamente es la natación. Es el número uno, el más completo. Pero en segundo lugar está la bicicleta. ¿Por qué la bicicleta? La bicicleta no es de impacto, no es de impacto. Personas que tienen problemas de rodillas pueden hacer bicicleta porque no es de impacto. Entonces, aquí la cosa es que yo agradezco la presentación, pues para que tenga la audiencia la confianza de preguntarnos desde el inicio, porque es bien importante que sepan cómo comenzar en la bicicleta. Entonces, nosotros podemos comentarles cualquier pregunta que nos hagan, sea médica, sea lo que sea, si tienen diabetes y pueden andar en bicicleta. Ese es el encaminado al programa, motivarlos a que cada quien haga su deporte. ¿Por qué la bicicleta? Porque miren, ustedes pueden comprar una bicicleta, se recomienda que no sea costosa, porque no tiene objeto, la bicicleta es costosa, poco a poco, y si tiene modo, pues qué bueno que lo haga. Pero lo importante es iniciar. Aparte de los caminos, también buscar los caminos, porque en la bicicleta, sobre todo la de montaña, que ya tiene un auge, que yo me tocó la fortuna de iniciar aquí en México ese deporte, porque no tiene muchos años. Nosotros andamos en bicicleta Sport y ya teníamos problemas del tráfico. Empezaba a haber compañeros que los mataban, que los accidentaban, entonces buscábamos otro. Afortunadamente salieron unas bicicletas de montaña y empezamos a darle por las brechas y empezamos a ver que esto se convertía en algo divertido y algo fuera de tanto peligro. Eh, ha, ha- ha aumentado tanto esto que ya no hay peligros de tráfico, pero sí buscan los peligros, como es el descenso que practican con mucho riesgo en el ciclismo de montaña. Pero nosotros lo que queremos es que se motiven hasta donde tengamos la oportunidad que nos vean cómo inicien en la bicicleta. Se recomienda pues que no quieran darle recio al principio, nada más es salir a dar la vuelta, porque si les toca desgraciadamente un compañero que le da muy recio, pues los va a desanimar, los va a desanimar. O si los lleva a terrenos donde se pueden caer, pues también esto van a decir, no, pues esto no, que me voy a accidentar. Tampoco, hay que saber cómo iniciar. La forma de iniciar, ¿por qué? Porque he visto yo muchos que comienzan, inclusive hay fotos a veces como de caricatura, donde dicen, miren cuántos comenzamos y no caben en el cuadro de la fotografía de tantos. Y miren los que llevamos a los 6 meses, ya quedan como unos 5. Ujú. Entonces, ¿cómo permanecer? ¿Cómo nosotros les podemos ir dando consejos a través de sus preguntas? ¿Cómo conseguir el hábito? El hábito es lo más importante. Eso es lo que se va a buscar. ¿Cuánto tiempo hacer deporte? Hasta el día de nuestra muerte. O sea, no tiene un límite. O No. mientras tengamos, Sí, ¿no? conozco ciclistas que han hecho toda su vida y están completitos y en forma. Y bueno, aprovechamos, don Ramón, para mandarle un saludo muy especial. Y digo muy especial porque el saludo va para Ramón García, pero hijo. Muchas gracias, mi hijo. No. Ahí está una
De verdad. Muchas gracias. Otro consejo que les podría yo a los que inician es no quieran darle recio al principio. Y otro consejo, conozcan su bicicleta. Es muy importante que conozcan su bicicleta. ¿Por qué? Porque se pueden ir a dar una vueltita, pueden tener alguna falla muy simple, por esa falla simple, pues se les puede echar a perder su paseo o su entrenamiento. Entonces, que vayan conociendo su máquina hasta ir poco a poco avanzando a conocer su máquina para que tengan esa seguridad y le saquen mejor provecho. Sí, conocer su cuerpo también, que es muy, Sí, muy sí, sí, importante. claro. Un saludo también muy especial para Mari Casas. Nos están viendo desde Tlaltenango, Zacatecas. Un saludo especial también a Sergio González A Rey, Checo. a nuestro amigo Checo, que justo el día de ayer fuimos a una rodada a Nochistlán. Oh, Tuvimos un la abrazo, fortuna Checo. de ir a esa rodada y que nos acompañara nuestro amigo Checo. Saludos a Diego Reynoso y a Luis Flovi. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Y digo, el objetivo es eso, eh, enseñarles, darles tips de ciclismo en base a su experiencia y pues también de la mía, porque aunque yo no, digamos, yo hago ciclismo, entonces también me gusta dar muchos tips, esos tips que la gente necesita para motivarse y entrar en este grandísimo deporte. Y hablando de eso, don Ramón, usted ha impulsado mucho el deporte. Sabemos que tuvo un club de niños, donde incluso en ese club de niños hay bastantes. ¿Qué lo motivó a iniciar a los niños en este deporte? Mira, Beto, te vuelvo a decir, la vida es de casualidades. Cuando empezó a crecer mi hijo, porque aquí llegamos a Juchipila cuando él tenía 6 años de edad, llegamos aquí, pero nos fuimos a radicar un tiempo a Pozol, luego nos regresamos a Juchipila. Entonces, él, como todo, yo creo como a todos nos ha pasado, quería ser futbolista. Él el fútbol, pero había un problema. A mí seguido llegaban al negocio a pedirme cooperación para X niño, para X muchacho, pues, que los habían quebrado de tibia, de peroné, que para las rodillas, que para todo. Entonces, como no había una infantil, no había una juvenil, había una segunda y una primera. Pero yo no quería que mi hijo, que tenía unas piernitas así delgaditas, pues se me fuera a jugar con adultos porque dije, me lo van a quebrar. Entonces yo le dije, no, mi hijo, vamos a comenzar en la bicicleta. Y me lo llevé a la bicicleta. Pero pues lo vi que no estaba feliz. Y le dije, ¿qué te hace falta, amigo? Pues es que mis amigos no vinieron. Pues tráetelos. Pues es que invítalos. Y empezó a invitar amiguitos y esos amiguitos a otros amiguitos. Y se empezó a dar. Y la mayoría de los muchachitos que llegaron fueron ahí de las palomeras. De ahí venía el pelón, Rafael, venía el pajarito, venía Rubén, venía Silvano, venían muchos muchachos. Este, entonces se empezó a hacer el grupo grande. Pero el problema era, esto que te estoy platicando, pues ya son hace casi 20 años, 15, 20 años. Pero había un problema, sus bicicletas. Nunca terminaba una bicicleta bien. A la que no se le quebraba el manubrio, se le zafaba el pedal, bueno, todo. Pero eran niños. Teníamos al pajarito, a Osvaldo Limón, al pelón, no recuerdo quién más, huérfanos. Bueno, un saludo para mi amigo Pelón. El pelón. Entonces, pues no tenían dinero. Hijo, pero a mí nunca me ha gustado dar. Así, toma, te regalo esto. No, es raro. Entonces yo les empecé a decir, ¿saben qué? Una cámara les vale 10 puntos. Unos pedales les vale 20 puntos. Una llanta les vale 50 puntos. Entonces yo los puntos se los iba dando con sus asistencias a los entrenamientos. Entonces se Una fue. gran motivación. Entonces de esa manera los niños empezaron a ir arreglando sus bicicletas poco a poquito. Después a casi todos les di trabajo. Inclusive cuando tuvimos el negocio allá en el Salón Raramuri, pues era un montón.
y todos arreglaban bicicletas, todos sabían, porque yo teníamos como regla que cuando se les componía una bicicleta a uno, todos nos sentábamos a verlo. Él tenía que reparar su bicicleta, parcharla o a ver qué le hacía. Entonces, de esa manera se enseñaron. Los únicos que siguieron el oficio del ciclismo, pues fue Pelón y Osvaldo, que se enseñaron ya a arreglar bicicletas ya de una manera, ya como negocio. Osvaldo, pues ya no tanto, pero que ya tiene su propio negocio de pinturas. Pero se empezaron a hacer y se hizo, y es una casualidad que se hizo un ciclismo formativo. Teníamos un ciclista muy bueno, que era el Cuete, Israel, de lo mejor que he tenido. Quizás puedo decir que el mejor ciclista que he tenido. Un muchacho con mucha fuerza, con mucha inteligencia, con muchas facultades, estaba completo el muchacho. Entonces, teníamos un coco en Jalpa, que era el hijo del doctor Alejandro Medina, y el único que le llegó a ganar fue el Cuete. Pero entonces este muchacho, cuando todos salieron de la técnica, la mayoría se fue a la prepa. Y él me dijo: don Ramón, ya no voy a estudiar. Bueno, es tu decisión, no la respetamos, pero ya no vas a poder estar en el grupo. Ah, caray, ¿por qué? Porque yo aquí apoyamos a los muchachos que estudian. A los que estudian, tú eres muy bueno, pero aquí no vas a poder ya andar con nosotros. Se puso muy triste. ¿Sabes qué hizo Beto? Se ¿Qué? metió a la prepa y terminó la prepa. Y Qué gran terminó la prepa. motivación. Todo Y un ahí de la ejemplo, don prepa Ramón. salió Rubén. Rubén es ingeniero en minas. Silvano, ingeniero en minas. Mi hijo, que es arquitecto, ¿verdad? Tenemos a varios otros que son muy exitosos en sus carreras y se formaron. Entonces, fue una época muy bonita. ¿A dónde llevó a estos niños a participar? Mira, comenzamos yendo primero aquí a Jalpa, luego fuimos a Calvillo, inclusive a correr pruebas ya a nivel nacional. Ahí fue donde el Pelón en una ocasión corrió con Ciranda Madrigal, 7 veces campeón nacional, ¿verdad? Y luego llegamos a ir a Zacatecas, Aguascalientes, y llegamos a ir a Guadalajara, ¿verdad? Que ya a los muchachos actuales, pues, les da frío ir a Guadalajara, ¿verdad? Entonces nosotros iban a Guadalajara. Inclusive teníamos un muchacho, y me voy a omitir el nombre porque no debo de decirlo, pero sí les voy a decir lo que pasó. Llegando a Guadalajara, como ahí, de ahí, fíjate, imagínate, Beto, de Guadalajara salió Nacho Torres, Ujú. de Guadalajara salió Ulloa, el actual, ahorita. Entonces, de Guadalajara han salido los más buenos. En San Luis hubo otro grande, en San Luis, pues Giranda. Pero en Jalisco han salido los mejores ciclistas de montaña. Entonces, cuando fuimos a Guadalajara y les tocó, porque esa competencia la hizo José Torres, que fue el padre del ciclismo de montaña en Jalisco, él entonces me dijo, al ver los ciclistas y ver la calidad, dijo: yo no corro. Para eso nos habíamos ido un día antes. Conseguí hospedaje, conseguí alimentación, conseguí todo, traslado. Y le dije: no, 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 yo no traje turistas, me va a correr. Y si no quiere correr por su voluntad, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero usted va a correr. Lloró, pero se montó a la bicicleta y corrió. Quedó tercer lugar. Actualmente presume la medalla. Hoy es un hombre exitoso en la vida, pero pasó ese proceso de todo. En una ocasión nos fuimos, pero eso fue en paseo a Puerto Vallarta. Fue un evento de las fiestas del Remolino. Hicieron una competencia a pie, al subir a las ventanas y bajar ahí por el panteón. Ujú. Salíamos cada 30 segundos uno. Y se vio arriba todos los muchachitos del equipo. Era un equipo muy uniformado, pero ese uniforme lo pagaban al principio. El uniforme les costaba, por decir, 300 pesos, ya, jersey y short, y lo pagaban. Al medio año, los que habían estado constantes, yo les regresaba 150. Y al final de año, les regresaba los otros 150. El que no era, el que nomás fue por el uniforme, pues lo pagó y se lo llevó.
Entonces se buscaba siempre la manera La de ser motivación formativo. Y en esa ocasión los de muchachos tenerlos activos. hicieron del 1 al 11. Y como el premio fue en efectivo, inclusive hasta yo corrí al mayores de 35 y también gané y juntamos la lana. Entonces dije, bueno, ahora hacer una rifa. Y fue cuando nos fuimos a Puerto Vallarta. Estando en Puerto Vallarta, estando en San Sebastián del Oeste, para arrancar, me dice un muchacho, y lo voy a decir porque no tiene nada de malo, Elías. Elías, se me va el apellido, el Prieto, ¿verdad? De ahí de las Palomeras. Entonces, hoy es otro de los que salió también, es veterinario, salió Elías me dice, estoy muy malo, no voy a poder hacer de bicicleta de San Sebastián del Oeste a Puerto Vallarta. Le dije, no, 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 se va a subir a la bicicleta. Profesores que nos acompañaban, entre los que me ayudaban mucho era Raúl El Quirrín, Raúl Pérez, en paz descanse. Otro que nos echó mucho la mano fue Erasmo, señor Erasmo, y, y me dijeron, no seas injusto, ¿cómo lo vas a estar viendo cómo está de enfermo y lo vas a subir a la bicicleta? Le dije, es que ya no hay otro día. Lo va, se va a subir. El muchacho a los 5 kilómetros iba feliz de la vida, brincando y se le quitó la enfermedad. ¿Por qué? Porque por mi experiencia, lo que él tenía era una gripa nerviosa. No era doctor, pero dije, bueno, me la jugué. Si yo veo que sigue mal, pues sí lo bajo. Pero no, muchacho feliz. Y quedamos de que íbamos a hacer otra ida a Puerto Vallarta. Y de eso ya pasaron 15 años. No la hemos vuelto a hacer. Así es que Elías, pues si ese día no lo monto, actualmente se estaría arrepintiendo. Hay muchas experiencias, hay muchas anécdotas para platicarles. Sí, gracias, don Ramón. Y bueno, estamos por cerrar la transmisión. Eh, ¿Qué consejo les podemos dar a los jóvenes de la actualidad para que incursionen Mira, en el deporte ciclismo? mira, yo les sugiero que se suban a la bicicleta. Al subirse a la bicicleta, su torrente sanguíneo va a funcionar porque su corazón va a trabajar más aceleradito. Eso le va a llevar más sangre al cerebro y la sangre lleva oxígeno. Y para mucha gente que no duerme bien o que dice, me levanto en la mañana con una piedrita aquí en la nuca, se van a empezar a componer. La tolerancia va a aumentar, van a tener más paciencia para todo. Pero le digo, es comenzar. Y uno de los que yo quisiera que agarrara el consejo es Luis Flobli, muchacho muy fuerte, que se le fue yendo la madeja y se le fue la madeja. Pero es un hombre muy motivador, con muchas facultades y que yo quisiera, como amigo, se lo pido, que regrese a la bicicleta y que nos ayude en esta campaña que se estamos haciendo para que todas las personas, los diabéticos, pueden hacerlo de una manera moderada, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo. Hay terreno, tenemos todos los tipos de terrenos. Yo no sé por qué a los nuevos o a los gorditos les da por ir para arriba en la sierra, pues yo no sé qué pecado hayan hecho. A Entonces, sufrir nomás, pero ¿no? van a sufrir porque realmente tenemos al rescoldo donde dicen, está cerquitas. No, denle 50 vueltas. Denle vueltas A ahí. Remolino también. Tenemos el remolino tan bonito. Tenemos mucho, todo lo que es el cauce del río. Nosotros, fíjate, llegamos a hacer paseos con ese grupo, que llegamos eh, te voy a dar un número imaginario, Beto, de los que pasaron. Fueron más de 300, fácil, de que pasaron, de que iban. Llegamos a hacer caminar en bicicleta, porque en rato las canchábamos, ¿eh? Y en rato nos canchaban. El río, que yo creo que muy poca gente conoce toda la ribera del río, desde yéndose por aquí hasta salir allá a lo que es la subida de Santa Rosa, la de Santa Teresa, río adentro, allá para, no sé cómo se llama, hay un puente que hace años hubo un puente colgante por ahí, por toda la ribera, tiene playas, tiene cosas bonitas, unas aventuras que nos echábamos y ya de ahí salíamos para Pueblo Viejo, ¿verdad? Y dábamos la vuelta, ¿verdad? Fíjate, Y es que muchas personas, don Ramón, piensan que, por ejemplo, hay personas que se motivan de hacer ciclismo para bajar de peso. Y muchos piensan que haciendo sobreesfuerzo van a no, bajar no, de no, 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 peso.
no. Que Mira, yéndonos a subir mira, a lo que pasa, Paramoxochitl. no. Mira, lo que pasa es que el peso, la grasa, te pide, te pide que comas, 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 comas. El estómago es diule, se estira. Lo que pasa es que cuando nosotros ocupamos, vamos poniendo un número, que repito, no soy médico, pero tengo la experiencia. Si nuestro cuerpo ocupa 1000 calorías y nosotros le damos 1100, las 100 sobrantes se van a la bodega y la bodega es esta. Entonces, lo que tenemos que hacer, si nos pide 1000 calorías, vamos le dando 900. El cuerpo tiene que ir a la bodega a sacar esas 100 que le faltan para convertirlas en energía. Pero el cuerpo es muy mañoso. Lo primero que haces es, te enojas porque tienes hambre y empiezas a gritar. Y luego, si no le haces caso, dices, no, yo sé que es el reflejo. Bueno, hasta te manda una temblorina y empiezas a temblar. Se me bajó la glucosa, se me bajó. O sea, el cuerpo es muy mañoso. Entonces, la alimentación, pero el ejercicio. El ejercicio te da la bondad de comer un poco más libre. De, 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 de eso. Y le digo, pueden comenzar con la bicicleta que tengan, con la bicicleta que tengan. Lo más importante, que tenga buenos frenos. Y, 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 y se Y la dan por. constancia, don Y la Ramón. constancia, váyanse, pero a divertir, váyanse, den una vuelta, nada más ahí, aquí, 3, 4 kilómetros y regresense. Solito el cuerpo va a ir pidiendo. Solito va a ir pidiendo. Fíjate, un detalle, Beto, bueno, quiero comentar. A mí me tocó una época donde había muchas discos aquí en Juchipila. Había como 4 o 5 discos. Y todo en la tarde, todos los domingos era un ruidazo. Y los chavalos pues iban al ambiente. La Entonces Fuente, La Burrilla, yo todos no esos. quería que estos muchachitos se me fueran a distraer con las discos. Entonces, pues me iluminó Dios y llegamos y les decía yo, señores, a las 4 de la tarde o a las 3:30 en la plaza. Y arrancábamos hasta el Fresno. Bajábamos a la bomba y otra vez al Fresno. Dos 2 veces. vueltas al Fresno, Dos don Ramón. vueltas al Fresno. ¿Eh? Cosa que te digo, hoy no creo que haga alguien 2 vueltas. Van y bajan, suben. Pero Basta. entonces, y ya nos veníamos. En una ocasión le hablé a la mamá del pajarito y le dije, señora, ¿me puede pasar al pajarito? Dijo, uy, don Ramón. Llegó, ni cenó, está bien dormido. Entonces, esa es una de las cosas que ayuda mucho. No les quedaban ganas de irse a la discoteca. No tenían ni energía ni nada, ¿verdad? Entonces, ojalá y te motiven y comiencen. Y nosotros, pues, con todo gusto, estamos para manejar esos grupos, porque nos vayan diciendo por lo pronto, con sus comentarios, qué horario les acomoda, qué horas podemos, qué días. Entonces empezamos a hacer grupos Claro, turísticos, suavecitos, y pues ya vamos a comenzar desde. que hay que traer a la sociedad a rodar. Sí, sí, todos a darle la bicicleta. Estamos pasando por una temporadita muy bonita que ahorita está todo verde, está muy hermoso. Se disfruta Sí, todo. Paisajes, las vistas, muy bonito. todo. Y pues sí, don Ramón, invitar a la sociedad que se una a estos proyectos y que hagan ciclismo. Yo quiero agradecerles infinitamente a todo el equipo, porque se ve que saben lo que están haciendo, saben, y esto va a ser muy exitoso porque, pues, yo traté de hacer algunos videos por ahí, pero pues tenía quizás los conocimientos, pero la técnica, nada. Entonces, con esto yo pienso que vamos a llegar a muchos lugares donde la gente, pues, que participe, que este programa es para todos, donde hagan sus preguntas, por muy que digan, ¿cómo voy a preguntar eso? Es bien importante. Sí, Allá, sus a mí dudas. alguien una vez me dijo, ¿usted cómo llegó a ser bueno? Preguntando, preguntando. A mí, yo preguntaba, yo me le acercaba a los buenos, le decía yo a don Raimundo, el de Guadalajara, don Ray, ¿cómo le hago para aprender? Póntele atrás a uno bueno y lo que haga, haz. Así que le cambiaba un cambio y yo le cambiaba un cambio. Le subía a uno, le subía. Se paraba en pedales, yo me paraba en pedales. Y ahí parecía yo la sombra. Y de esa manera me fui yo. Inclusive les llegaba a preguntar, oye, ¿y qué comes? ¿A dónde vas?
No, pues que voy a la barranca de Huentitán y subo y bajo y camino. El atletismo, el correr a pie se lleva mucho con la bicicleta. Por eso el éxito del triatlón, ¿verdad? O de los biatlones, por eso, porque son deportes que se llevan mucho. Si tú combinas bicicleta con a pie, vas a ver el progreso tan grande que tienes. Y cuando empiezas a tener esa capacidad, ya no sufres, vas a disfrutar y a saborear lo que es el deporte. Y bueno, vamos a mandar un saludo a Luis Flovi. Nos Ah, deja un comentario, don Ramón. Dice: sí, saludos a don Ramón, el culpable del gusto que tenemos por el ciclismo. Algún tiempo también rodó con Micheleros Bike. Y bueno, es mandarles un fundador. saludo también al equipo de Micheleros Bike, que también nos han dado la oportunidad de rodar con ellos, de pertenecer al grupo y pues muy agradecido con todos. Sí, no, pues un llamado a Luis, que es fundador del equipo, junto con Checo y junto con el Lechero. Ellos fueron los tres que fundaron Micheleros, ¿verdad? Pues el Lechero, el profe ahí anda, Sergio ahí anda, falta Luis. Así es que el equipo lo reclama. Y pues listo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta transmisión, donde queremos impulsar el deporte, el ciclismo y comunicar a la sociedad de la región de todos los eventos para que la gente esté enterada, e invitarlos a que hagan deporte, que se unan con nosotros. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como MT Beto. Y pues muchas gracias, don Ramón. Muchísimas gracias y no se les olvide, el próximo lunes, 9 de la noche, aquí estaremos a sus órdenes. Muchísimas gracias.